Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular que abarca varias funciones, ¿verdad? Prácticamente todas las funciones de las células. Entonces, podemos definirlo como un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Entonces, este ciclo eh, se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, una célula nueva descendiente del que se dividió, y termina en el momento en que dicha célula por división subsiguiente origina otras dos nuevas. Entonces, una célula que tiene la capacidad de cumplir este ciclo tiene dos etapas principales. Una etapa que se llama, o una fase que se llama interfase, y la otra fase que es la fase M, que puede ser mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula. Si es una célula somática, es decir, una célula de cualquier parte del cuerpo que no sea sexual, por mitosis, ¿verdad? Si es sexual, meiosis. Entonces, el ciclo celular se divide en interfase, que es el periodo en que la célula no se está dividiendo, está cumpliendo su función y se está preparando para dividirse. Y división celular, que es M, mitosis o meiosis. Bueno, entonces, la interfase que estamos viendo aquí, la interfase, se subdivide otra vez en una subfase G1, fase S o fase sintética y fase G2. ¿Qué ocurre en cada subfase? En la fase G1 hay un crecimiento del tamaño celular, síntesis de proteínas, ARN, los organoides se duplican, hay un metabolismo normal de la célula. ¿Sí? En la fase S, el evento más importante es la replicación del ADN, que vamos a hablar también hoy, donde se duplica el material genético. Síntesis de histona, que es una proteína para el enrollamiento del ADN, y el ARN mensajero de las histonas. Duplicación de centriolos, ya que se duplica el material genético, también se duplican los centriolos. Y la fase G2, que es un periodo muy corto de tiempo, la célula crece y se prepara para la división. Bueno, en la fase de división, en la fase M, obviamente se divide en varias fases otra vez la fase M, dependiendo si es mitosis o meiosis, es diferente su proceso de su fase otra vez, ¿verdad? Pero hay dos partes, la cariocinesis, que es el momento en que se divide el núcleo, y la citocinesis, que es el momento de la división del citoplasma. Y un resumen de qué es lo que ocurre en cada fase. Duplica el tamaño, en la fase S duplicación del ADN, su proteína asociada, la fase G2, que es un periodo más corto, y después entra en la mitosis, donde esta célula va a dar dos células hijas, exactamente iguales, y cada una de estas células va a volver a entrar otra vez en el ciclo. Entonces, existen células que cumplen con ese ciclo y existen células que no. Esas son las células que siempre hablamos, las permanentes y las transitorias. Las transitorias son las que siempre cumplen ese ciclo. Las permanentes no. Las permanentes no se dividen, entonces no va a cumplir ese ciclo. Entonces, acá clasificamos de una forma un poco diferente, pero viene a ser la misma cosa de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, tipos de células.
proliferantes, que son los que se dividen frecuentemente. Estos serían las células eh, transitorias. Las ovogonias, que son las células madres ovogénicas, que van a dar los ovocitos, los óvulos. Los espermatogonios, que son las células madres espermatogénicas, ¿sí? Las células precursoras de los leucocitos, los eritrocitos, las células epiteliales. Estos son los que están en división continua, no abandonan el ciclo celular. Sin embargo, los quiescentes, ¿verdad?, que se han detenido su división en la fase G1, muy largo, que pasa a ser fase G0. Entonces, lo que son de manera transitoria, los hepatocitos y los linfocitos, que pueden dividirse, pero se dividen bajo estímulos muy apropiados, ¿verdad?, para reconstrucción, para regenerar la estructura del hígado, por ejemplo, pero no todo el tiempo se divide, solo bajo estímulos apropiados. Y de manera permanente tenemos, por ejemplo, la que no se dividen en absoluto. Tenemos las células nerviosas, las células musculares esqueléticas y los eritrocitos, ¿verdad?, que una vez que se encuentran ya no vuelven a dividirse, ya no se vuelve a dividir nunca más. Y estos son los que pasan a tener una fase G0 después de la fase G1. No entra en la fase S, no entra en la fase G2 y menos en la mitosis. Entonces aquí tenemos nuestro resumen del ciclo celular. Está la interfase o periodo intermitótico, G1, S, G2. La G1 es la fase más variable. ¿Por qué? Porque puede durar mucho tiempo y puede durar muy corto tiempo. Y la fase de división, que es la fase M, que puede ser mitosis o meiosis. Ahí tendremos entonces un resumen general constante, ¿verdad? El ciclo celular, un ciclo completo hasta que se divida la célula, generalmente dura alrededor de 16 horas. Es decir, cada 16 horas una célula transitoria cumple un ciclo hasta dividirse. Vieron, la fase G1 dura alrededor de 5 horas. Como dijimos, es la más variable, puede durar mucho más o puede durar menos. O sea, por ejemplo, lo que no pueden dividirse sale del ciclo y pasa a formar fase G0, las neuronas, por ejemplo. La fase S sintética dura alrededor de 7 horas, la fase G2 alrededor de 3 horas y la mitosis solo 1 hora. En 1 hora ya se divide completamente la célula. Entonces, en la fase G1 la célula es diploide, ¿verdad?, tiene 46 cromosomas, pero cuando pasa a la fase G2 tiene información genética comparable a 92 cromosomas. Es tetraploide la célula. ¿Por qué? Porque pasó recién la fase S, donde se duplicó el material genético. Aquí se duplicó el material genético. Entonces, cuando pasa la fase G2, un poco antes de dividirse, esta célula va a tener cantidad de información comparable a 92 cromosomas, porque se duplicó totalmente el material genético. Ahí está. Y vieron ustedes que fase G1, ¿verdad?, diploide. En la S se duplica todo y llega a ser tetraploide. En la fase M se divide y vuelve a ser diploide. Bueno, dijimos entonces que en la fase S se produce la replicación del ADN. Y la replicación es la duplicación exacta de todo el material genético, de todo el ADN. Entonces, aquí tenemos la cadena, la molécula original de ADN, que
Entonces lo que tiene que hacer es, al duplicar totalmente su contenido, primero tiene que separarse. Se separan las cadenas de ADN y acá, al lado de cada uno se va copiando una nueva molécula de ADN. Es decir, estas dos cadenas sirven como moldes para las nuevas cadenas. Y al terminar de copiar ambas cadenas, se queda ya formado cada molécula nueva de ADN por una cadena vieja o antigua y una cadena nueva, ¿verdad? Por eso se le dice que eh, la replicación es semiconservadora, semiconservativa. Bueno, observaciones básicas de la replicación. Eh, uno, para que se pueda formar dos moléculas nuevas de ADN a partir de una, primero deben separarse las dos cadenas, que es lo que recién hablamos. Entonces, las cadenas preexistentes sirven como moldes. La replicación tiene unas cuantas similitudes con la transcripción del ADN. El ADN se sintetiza en dirección 5'3 siempre, así como la transcripción también, y utiliza como molde una cadena preexistente. En la transcripción también es así, porque la cadena preexistente es el ADN. El ADN polimerasas participan en la replicación, agregando los nucleótidos uno a uno. Esto también ocurre en la transcripción con la ARN polimerasa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que existen? En la replicación no queda ni un segmento del ADN sin duplicar. Todo se duplica. Sin embargo, en la transcripción solo se duplica un sector del ADN necesario para la síntesis de una proteína determinada. También se forma una burbuja para el proceso. Burbuja le decimos que el ADN, la cadena se va separando sectorialmente y va avanzando. En la replicación las dos cadenas de ADN se separan totalmente, ¿verdad? Porque los dos se usan como molde. En la transcripción solo una parte. Al cabo de la mitosis, la célula hija recibe moléculas, ¿verdad?, de ADN cuya doble hélice está integrada, ¿verdad?, en una cadena original preexistente y una cadena nueva que es la recién sintetizada. Por eso la replicación es semiconservadora. Esto que vimos recién, ¿sí? Así sería entonces. Esta sería nuestra cadena de ADN, doble cadena. Primero se separa, después cada uno se va produciendo una nueva cadena, ¿verdad? Esta es la cadena original, esta es la cadena nueva que se va formando sobre el molde de este. La misma cosa del otro. Entonces al terminar se tienen dos moléculas nuevas de ADN, que tiene uno, cadena preexistente, cadena nueva, semiconservadora. Bueno, la síntesis de ADN, la replicación de ambas cadenas, hay uno que se produce de forma continua y el otro que se produce de forma discontinua. Entonces tenemos la cadena que se sintetiza de forma continua, se le llama cadena adelantada. Entonces, este utiliza como progenitor la cadena que tiene dirección 3,5. ¿Se acuerdan ustedes que la cadena de ADN es antiparalela? Una de las cadenas de la doble hélice tiene dirección 5,3 y la otra cadena tiene dirección 3,5. El que usa como molde, el que tiene dirección 3,5, la síntesis de la nueva cadena es de forma continua. Es decir, de que la síntesis siempre tiene que ser en dirección 5,3. Entonces, si tiene como molde en dirección 3,5, tranquilamente se produce en dirección 5,3 sin problema. Solo necesita un cebador. Es decir, ¿qué es lo que es el cebador? El cebador es un pequeño ARN
de 10 nucleótidos de largo, sintetizada por una enzima que se llama ARN primasa. Entonces, ¿y el cebador para qué es? El cebador es el aceptor del primer nucleótido cuando se empieza a formar la cadena nueva. Entonces, un cebador necesita la cadena adelantada. Y la ADN polimerasa delta es la que cataliza la síntesis de la cadena continua, que tiene como molde el ADN original de dirección 3'5". Entonces, la ADN polimerasa delta se une a la cadena y se mantiene retenida por un aro proteico que se llama aro de PCNA para que no se separe durante toda la síntesis. Después hay una ADN ligasa que une los extremos, ¿verdad? Y por último, una vez que se sintetiza completamente la cadena, el cebador tiene que ser removido por una enzima y un ADN llamado ADN polimerasa beta sintetiza una pequeña porción de nucleótidos del ADN para reemplazar al cebador. Entonces, miren acá. Esta es la cadena original, el negro, que tiene dirección 5, dirección 3'5", dirección 5'3". Entonces, aquí el que tiene dirección 3'5" no tiene problema. Acá se sintetiza por dirección 5'3" sin ningún problema. Entonces, acá el verde es el cebador pequeño, ARN de 10 nucleótidos, que es el aceptor del primer nucleótido del ADN que se va sintetizando. Entonces, una vez que termina la formación de esta cadena nueva, esto se degrada, se elimina porque es un ARN, y la ADN polimerasa beta tiene que sintetizar una pequeña porción del nucleótido para reemplazar y completar lo que falta. ¿Sí? Sin embargo, el que tiene dirección 5'3" no se puede formar nuevo ADN en dirección 5'3 también, entonces va a ser paralelo. Entonces se producen pequeños fragmentos. Se producen pequeños fragmentos de 200 nucleótidos. Así, uno, cada otro, cada otro. Entonces necesita muchos cebadores. Cada un cebador para formar un fragmento. Un cebador para otro fragmento. Y entonces a esto se llama cadena discontinua o cadena atrasada. Entonces, a cada fragmento de estos ADN que se forman en la cadena discontinua se le llama fragmentos de Okazaki. Entonces, la cadena discontinua necesita de varios cebadores a diferencia del otro. Entonces, cada fragmento de ADN de 200 nucleótidos que se van formando se denomina fragmento de Okazaki. La ADN polimerasa que produce la síntesis de la cadena discontinua se llama ADN polimerasa alfa. Delta es para la continua, alfa es para la discontinua. Entonces, cada fragmento de Okazaki, ya dijimos, tiene 200 nucleótidos. La ADN polimerasa alfa solo necesita 4 segundos para producir un fragmento de Okazaki. Después, al terminar de copiar esa cadena, se elimina todos los cebadores y la ADN polimerasa beta reemplaza esos espacios por nuevas secuencias de nucleótidos para completar la cadena. Acá está, este es el aro de PCNA, que se une a la ADN polimerasa, que es la que se va a ir agregando el nucleótido nuevo sobre el molde del original. Entonces el aro de PCNA lo que evita es que la ADN polimerasa se separe de la cadena. Entonces se une a la ADN polimerasa y le rodea la cadena original para que pueda deslizarse. No se puede unir a la cadena original porque si no, no va a poder deslizarse. Así sería. ¿Sí? Se agrega un nucleótido por vez, la ADN polimerasa. Agrega un GTP, por ejemplo, se pierde 2 fosfatos y va formando el enlace fosfodiéster aquí, el nucleótido. Por último, dijimos que
se tiene que separar la cadena, ¿sí? Se tiene que separar ambas cadenas entre sí. Entonces, en la separación, en la rotura de los puentes de hidrógeno entre ambas cadenas, se encarga de una enzima, se llama helicasa. La helicasa lo que hace es romper puentes de hidrógeno e ir separando las dos cadenas. ¿Para qué? Para que se vaya copiando aquí detrás de ella. Ahora, hay unas proteínas que se llaman proteínas SSBP, o sea, proteínas SSB, que cuando se separan estos nucleótidos evita que estos nucleótidos vuelvan a unirse. Bueno, la helicasa lo único que hace es separar la cadena. Pero ven ustedes que esto está enrollado uno sobre otro, una hélice. Entonces, si esto va separándose, esto va a ir complicándose la situación. Para eso necesitas otras proteínas, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 1 corta una de las cadenas, desenrolla una vuelta y vuelve a unir. ¿Para qué? Para que esto se vaya aflojando y se separe más fácilmente. La topoisomerasa 2 corta ambas cadenas, desenrolla una vuelta, afloja una vuelta y después vuelve a unir la cadena delante de la helicasa. Entonces, helicasa rompe puentes de hidrógeno que separa las cadenas. La topoisomerasa 1 y 2 descomprimen, ¿verdad? Aflojan esta cadena porque se está dando la vuelta uno sobre otro. Bueno, eso básicamente es la replicación. Y por último, en el ciclo celular viene la división. Hoy vamos a hablar de la mitosis. Entonces, la mitosis, que es el proceso de división de células somáticas. Tenemos la profase, sus subfases, prometafase, metafase, anafase y telofase. No se olviden, la mitosis es el proceso de división de células somáticas. Las células hijas tienen exactamente el mismo número de cromosomas que la célula madre. Es decir, la célula hija también tiene 46 cromosomas. ¿Para qué se produce la mitosis? No sé, para cicatrización, crecimiento de algún órgano. ¿Sí? Entonces, la profase, que es la primera fase. ¿Qué es lo que ocurre? En el núcleo, condensación de las cromátidas, el centrómero se ve más visible. ¿Por qué? Porque se le unen los cinetocoros. Movimiento centrífugo, se observan las construcciones secundarias, se observa bien la estructura de los cromosomas y se desintegra el núcleo. ¿Qué ocurre en el citoplasma? Los componentes del sistema de endomembrana se fragmentan en pequeñas vesículas, se desintegra el citoesqueleto, la célula se vuelve más esférica, la célula pierde su contacto con las células vecinas y la matriz celular. Todos esos medios de unión que había la membrana con las células vecinas desaparecen. Inicio de la formación del uso mitótico. Cada par de centriolos se migran hacia los polos y empiezan a salir los microtúbulos para formar el uso mitótico. Eso es en la profase. Entonces, este sería el uso mitótico una vez formado, ¿verdad? Que tiene los pares de centriolos en los polos. Acá brotan los microtúbulos, que son tres clases. Los microtúbulos cinetocóricos, que se unen al centrómero de los cromosomas. Los microtúbulos o fibras polares, que se quedan cruzados en los polos hacia arriba y hacia abajo. Y las fibras del Aster, que son estos cortitos. En la prometafase hay una transición entre la profase y la metafase, donde ¿cuál es el evento más importante? La desintegración de la envoltura nuclear. Ya no se encuentra en la envoltura nuclear,
y los cromosomas ya se encuentran libres. Y ahí ya se forma completamente el uso mitótico bien en el centro de la célula. ¿Qué ocurre en la metafase? El evento más importante es que los cromosomas se alinean ordenadamente en el plano ecuatorial de la célula. Entonces los microtúbulos, las fibras cinetocóricas se unen ya a los cinetocoros de los centrómeros, a cada uno. Todito ya se une a ellos. ¿Vieron? Entonces esto para que pueda separar ya a la mitad de estos cromosomas. Esto ocurre en la metafase, el ordenamiento de los cromosomas. En la anafase ya existe la partición de las cromátidas entre sí. Se acortan los microtúbulos cinetocóricos, migrando entonces los grupos de cromátidas hacia los polos diferentes. Ocurre simultáneamente todos los cromosomas. Las fibras cinetocóricas se acortan y ya empieza el inicio de la partición del citoplasma. En la telofase, que es la última fase de la mitosis, llegan los cromosomas hijos a los polos, desaparecen las fibras cinetocóricas, ya se quedan libres los cromosomas ya comienzan a desenrollarse otra vez, se vuelve a formar los organoides membranosos en cada polo y que ya reaparece la envoltura nuclear y los nucleolos. Y otra cosa importante, cada célula ya empieza otra vez su actividad metabólica normal, aunque estén todavía unidos por el citoplasma. Ya prácticamente son dos células independientes, pero aún están unidos con el citoplasma. Pero ya empieza su actividad metabólica ya, antes de separarse completamente. Por último, tenemos la citocinesis o clivaje celular, en donde se inicia la partición del citoplasma. Para que se pueda iniciar la partición del citoplasma, había unos restos de fibras polares que se quedaban entre estos dos, que se llamaba cuerpo intermedio. Y sobre ese se forma un anillo contráctil formado principalmente por actina y también se forma por miosina como medio de sostén. Y esto va a ir achicándose hasta separar completamente las dos células. A modo de repaso, entonces, profase, empieza a formarse el uso mitótico, son más visibles los cromosomas, los cinetocoros ya se le unen a los centriolos. En la prometafase desaparece la envoltura nuclear, se forma totalmente el uso mitótico. En la metafase, ordenamiento en el plano ecuatorial de las células de los cromosomas. Las fibras cinetocóricas ya se unen a los cromosomas. En la anafase, separación de las cromátidas y migración de los cromosomas a los polos y empieza la división del citoplasma. En la telofase ya se reintegra la envoltura nuclear, el nucleolo, los organoides citoplasmáticos y empieza a traer la actividad metabólica de cada célula. En el centro se queda el cuerpo intermedio, que son lo que quedan de las fibras polares de estos, que después se va a formar en el clivaje celular, entonces, el anillo contráctil, proactina y miosina, para separar completamente el citoplasma. La citocinesis entonces es la separación, la división del citoplasma. Así. Ahí van los cinetocoros, que son los sitios de implantación de los microtúbulos cinetocóricos para poder separar los cromosomas. Así. Esto ya se forma también un poco antes de la mitosis. Los centriolos que crecen durante la fase S y G2, ¿verdad? Entonces ellos ya se duplica también en la interfase, en la fase S principalmente, y empiezan a madurar durante la fase S y G2 hasta llegar a su madurez completa un poco antes de la división. ¿Para qué? Para poder formar el uso mitótico.
Muchas gracias.